pasaje se encuentra en Génesis capítulo 33 y vamos a leer solamente el verso 10. Dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Amén. Esta es una de las historias más conmovedoras, más conflictivas que podemos tener en la Biblia. Hay muchas. Génesis es un libro lleno de bellas historias familiares, de narrativas muy hermosas que nos hablan no solo de una familia en particular, sino de todo el origen de una nación, de pueblos que se van formando en la historia y que van alcanzando una identidad de fe, de un Dios que los va guiando por el camino en sus decisiones y también en los errores. Si una cosa tenemos que tener claro todos nosotros es que nos equivocamos, que no somos perfectos, que no alcanzamos la sabiduría de Dios para tomar, sobre todo cuando no gozamos de experiencia, las mejores decisiones que redunden en un beneficio no solo para nosotros, sino para toda la familia y para todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso alguien ha dicho que las decisiones son como dejar caer una piedra en un río. Se forman circunferencias alrededor, ondas, y cada vez esas ondas se van expandiendo más. O sea que una decisión que tomamos y que podemos pensar en un primer momento, eso solo me va a afectar a mí, es una decisión personal. Al final todos estamos interconectados, no somos islas como a veces pensamos. No vivimos como islas en un gran océano perdido en el mar. Estamos conectados como seres humanos en nuestras relaciones, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en el vecindario. De alguna manera tenemos un contacto con alguien y cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, por muy personal que sea, siempre va a tener consecuencias también en la vida de otras personas y de otros miembros de la familia. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? Cuando nosotros leemos esta lectura, vemos que hay unos padres que se querían mucho. El caso de Rebeca. Tenemos una Rebeca aquí. Rebeca que se casó con Isaac, o Isaac que se casó con Rebeca. Y estos padres tuvieron dos hijos gemelos, pero como lógica tuvo que nacer uno primero que el otro. Uno se llamaba Esaú, el primero que nació, y el otro Jacob. Hay leyes que nosotros tenemos que entender para comprender el pasaje. Siempre es bueno analizar el contexto. Y tenemos que entender que había una ley de la primogenitura en aquel tiempo que concedía 3/4 partes de la herencia al hijo mayor. Entonces, el 1/3 ese que daba era para el hijo menor. El hijo mayor, por supuesto, gozaba de toda esa autoridad legal para dirigir la familia y gozaba de la mayor herencia del padre. Entonces, el tema de la herencia es un tema recurrente siempre en los pasajes bíblicos. Siempre que analizamos la cultura judía, su origen, vemos que el tema de la tierra y de la herencia es muy fuerte y por eso surgen conflictos, muchos conflictos. Bueno, lo hemos visto hermanos separados, hermanos que han estado peleados por años, no solo por herencia y tierra, sino por cosas que no se entendieron, no lograron establecer un diálogo, no lograron comprenderse, no lograron superar su ego, porque el ego estuvo por encima del amor y del cariño que se tenían incluso durante una infancia. Los hermanos siempre pelean por algo. Yo fui un hermano mayor, así que hablo desde mi perspectiva de hermano mayor.
pero le llevaba 14 años a mi hermano. Mi mamá se casó por segunda vez y ya yo era un joven cuando nació mi hermano Ali. Entonces, esos grandes conflictos entre mi hermano y yo no fueron muy agudos, que digamos. Bueno, una vez sí, cuando yo había hecho unas cremitas de leche y las llevaba a una escuela para vender, que mi hermano, como era pequeño, se las había comido todas. Y me quedé sin el negocio ese día. Y ahí hubo un pequeño conflicto, pero siempre la madre protectora, ¿no? Esta historia es media parecida, aunque diferente, muy diferente, por supuesto, pero siempre hay madres protectoras. A veces protegen al hijo más pequeño, son condescendientes, no le permiten hacer las cosas que le prohibieron al otro, se las permiten hacer a este. Al primero, pues lo llevas a toque de diana, como decía mi mamá, te voy a llevar a toque de diana. Eso es como que vas a ir por ahí. Y entonces, pero ya cuando viene el hijo pequeño, el hijo de, digamos, en el caso de mi mamá, era el hijo de la vejez. Mi mamá ya era añosa, como dicen en la terminología médica, para traer un hijo. Y entonces Alié, pues que siempre fue más condescendiente, porque era el más delgadito. Ustedes conocen a mi hermano, hijo de otro papá que es flaco. Y entonces yo siempre fui el atleta, el que jugaba deporte, el fuerte de la casa. Y como que había ese sentimiento de condescendencia, de incluso dejarse manipular un poco, el amor de la madre, dejarse manipular por la debilidad del más pequeño. Entonces, aquí hay una disputa, según lo que nos explica los textos bíblicos que encontramos, por ejemplo, en Génesis 27, nos habla un poco de esta historia, de esta trama, y básicamente voy a leer el pasaje, es mucho más amplio, donde se produce la primera gran ruptura familiar. O sea, Isaac tenía un cariño especial por el hijo mayor. El papá quería al más grande, al mayor. Lo amaba por su habilidad en la casa y era un hombre que era valiente, que salía a cazar, que traía animales. Esaú tenía esas cualidades que el padre admiraba y por eso quería más. Y siempre la gente dice, no, yo los quiero a todos iguales. Pero no sé, hay cierta afinidad, que a veces el padre se inclina más por uno y la madre por otro. Eso fue lo que pasó, según la historia bíblica. Isaac amaba más a Esaú por todas esas cualidades, por ser el más fuerte, por ser el más hábil. Pero la madre como que le tenía un cariño especial a Jacob. Y no estaba muy de acuerdo con esto de la herencia. Y entonces empieza a generarse ahí un conflicto latente que es atizado precisamente por la madre. Miren lo que sucede, para que puedan entender mejor la historia. Dice aquí que Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Había grandes diferencias, ¿verdad? Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre ti tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, le digo, ve y busca unos cabritos y tráeme las pieles. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Ahí empieza el engaño. Una de las cosas más terribles que puede suceder en la vida y en una familia es ser copartícipes de la mentira, del engaño, de la traición. Eso tiene consecuencias. Y es lo primero que tenemos que evitar nosotros como cristianos. Por muy condescendientes que seamos con alguno de nuestros hijos, nosotros siempre tenemos que partir el cake por la mitad. Por eso siempre los padres dicen, no. Habían padres, yo recuerdo, que vestían a los hijos igual. ¿Se acuerdan? Para que no crearan celos, los famosos celos de hermano. Y aquí la madre
no es imparcial, está totalmente parcializada y hace un plan que es un engaño, engañar, porque físicamente eran diferentes. Jacob era blampiño y Esaú pues tenía vello. Entonces cogen las pieles de animales y las cubren para cuando el padre, que ya está ciego y viejo, Isaac ya está muy viejo y ciego, y que quiere dar la bendición al primogénito para que sea el líder de la familia, el que tenga la autoridad, el que tenga la mayor parte de la herencia, quiere antes de morirse cumplir con ese deseo de su corazón de generar una descendencia, una prole próspera para su familia, y que sea precisamente Saúl. Él lo conoce, sabe que es velloso, pero la madre, sabiendo todo esto, muy astuta ella, planea esto y cubre con las pieles de los cabritos para engañar a su esposo, al padre de estos gemelos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? O sea, Jacob, a veces decimos, no, la madre es la que tuvo la culpa. Sí, ella participó, y por supuesto, en aquel tiempo los hijos eran mucho más obedientes que ahora. Ella, claro que planeó todo, pero él también tenía la oportunidad de decir: no, yo no soy Esaú, yo soy Jacob. Porque el padre le pregunta exactamente y le dice: ¿quién eres? Y él le responde: yo soy Esaú, tu primogénito. Lo miente a su padre. Hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? El hombre es viejo y ciego, pero no es tonto. ¿Cómo fue que fuiste al campo, cazaste y ya lo traes todo hecho? Mentira, había ido a buscar allí un cabrito para cocinar a su padre. Entonces él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Quiere confirmación el padre? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, porque tenía las pieles cubiertas, cubriendo su brazo. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Ahí comienza el drama familiar. Ahí comienza a gestarse un conflicto terrible en la familia. Porque después su hermano descubre el engaño. Después su hermano llega allí y se acerca a él. Dice: y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido de Jacob delante de Isaac su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Saúl: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Imaginen la situación. Entonces, todo lo que en la familia siempre debe haber un ambiente de estabilidad. Es tan importante la familia en ese sentido, porque es ahí donde se forma la personalidad, la autoestima, la identidad de una persona. Lo que va a ser mañana va a ser
muy determinante el tipo de educación, de relaciones que se establezcan en el marco de una familia. Todos los errores que nosotros en la educación de nuestros hijos cometemos, todos los llamados de atención, todas las veces que le faltamos el respeto, que cruzamos la línea roja, que llegamos más allá, que por establecer un orden y una autoridad en la casa, nosotros de alguna manera quebrantamos esa autoestima de nuestros hijos. Eso va a repercutir en el futuro. Entonces, este ambiente familiar de paz, este hogar tranquilo que existía antes, ahora producto de las ambiciones de madre e hijo, se convierten en un conflicto grande, en un conflicto al punto de que Saúl jura matar a su hermano. Esto no era juego. Se había quedado desprovisto de la herencia, de todos los bienes fundamentales en aquella época, en una sociedad seminómada y que era tan importante las ovejas, el ganado, todas esas propiedades eran tan básicas y elementales para salir adelante en aquella sociedad. Era la vida misma, se podía decir. Un engaño no solo a la familia, sino también una manipulación de lo que Dios había establecido y cómo incluso blasfema y toma el nombre de Dios en vano. Todo eso sucede ahí, en ese marco familiar. Entonces la madre va y le avisa, le dice: mira, Jacob, tu hermano ha jurado matarte. Tienes que irte. Tienes que abandonar tu casa. Esa es la primera consecuencia. Y ahí pasan los años. Jacob huye del hogar, se va con sus propiedades, sus cosas, y escapa de Saúl, que ha jurado matarlo. Jacob es el débil y Esaú es el fuerte, es el que tenía siempre el poder, y es el que de verdad en un momento de debilidad también un poco que no le importó mucho lo de la primogenitura, y en otra historia que nos habla la Biblia la quiso cambiar por un plato de lentejas. Jacob, que era oportunista, que era engañador, ese era su nombre, tiene que pasar un recorrido, una trayectoria de fe bien difícil para que aprenda de todas esas decisiones equivocadas que ha tomado en su vida. Luego de que él engaña a su hermano, él tiene que vivir un proceso cuando se enamora de su esposa, y allí es engañado por Labán y tiene que pasar una serie de cosas y de otros engaños. O sea, que el engañador es engañado, como una lección de la vida de Dios, de que esto tiene consecuencias, para que aprendas, para que tomes de tu propia medicina lo que has vivido. Y todo la Biblia nos lo narra en los capítulos posteriores de cómo Jacob tuvo que servir a Labán por tantos años. Pero al final de la historia, ¿qué es lo que sucede? Dios no está ajeno a este problema. Dios no se olvida de los problemas de la familia. Dios está atento de cada una de las necesidades que ustedes enfrentan, de estas relaciones padre e hijo. Dios es el autor de la vida, el autor de la familia humana, y es un Dios que interviene en la historia. Lo mismo que Dios se revela en esta familia para aclarar el camino, para mostrarle un camino de reconciliación, y es un proceso a veces difícil, porque tenemos que entender que cuando hay conflictos de esa envergadura, la enemistad es muy profunda, las heridas son muy profundas y son muy difíciles de superar. Miren todas las consecuencias que tiene el engaño y todas las mentiras y todo lo que puede ocasionar en la vida de una familia. Por eso a veces incluso la reconciliación no puede ser plena, no puede ser completa. El proceso se hace interminable. Y las historias bíblicas siempre nos dejan como una puerta abierta. Y yo digo, ¿por qué a veces las historias no nos terminan? No viene el fin de la historia, se queda abierta como un capítulo abierto que no sabemos qué pasó, como en las películas que a veces vemos. Y es porque yo pienso, y esta es una manera de entender eso, que Dios quiere revelarse también a nosotros y decir: mira, tú ahora continúa esa historia de Jacob y Esaú. Tú también anda por ese camino de reconciliación, revisa tu pasado y ver qué puedes aprender de todo eso que ha sucedido. O sea,
hay heridas tan profundas en la vida de las personas cuando se rompe una relación que lleva mucho tiempo sanarla, de curar esas heridas, de cicatrizar. Solo eso lo podemos hacer con mucha oración, con mucho tiempo pasando con Dios. Necesitamos tiempo con Dios. Y la historia en el capítulo 33 empieza a dar un giro muy positivo. Después de años de estar separados, esta familia, estar dividido y odiándose a muerte, Jacob huyendo de su hermano por toda aquella geografía, escondido en los parajes de aquel tiempo. Hay algo muy lindo que sucede en el capítulo 33, que es la reconciliación que ocurre entre estos dos hermanos separados y enemistados a muerte. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí veía a Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Antes de que suceda este encuentro que nos narra el capítulo 33, Jacob tiene unas experiencias reveladoras fundamentales que le van a ayudar a acercarse más a Dios, a tomar la decisión de regresar a su hermano buscando el perdón, buscando la paz, reconciliándose por fin, después de años de escapar. Porque lo peor que podemos hacer cuando nosotros tenemos problemas y conflictos en la familia es hacer como el avestruz que esconde la cabeza y no enfrenta el problema. Siempre hay que tomar el problema de frente. Siempre hay que hablar del problema que está sucediendo en la familia. No nos podemos callar porque es una bomba de tiempo y en un momento determinado eso va a explotar. Cuando hay emociones encontradas, cuando hay cosas que no entendemos, cuando hay engaño y mentira, cuando escondemos algo, eso tarde o temprano es una bomba de tiempo que explota y que va a tener un impacto tremendo en la vida de los miembros de una familia. Entonces, tenemos el recurso de la fe, tenemos el recurso de la oración. Y eso fue lo que hizo Jacob. Gracias, porque a pesar de sus errores, de sus grandes errores, de sus equivocaciones, Jacob buscó un encuentro con Dios. Jacob intencionó ese tiempo y Dios se le reveló, porque Dios siempre está disponible. El pastor no siempre está disponible para darte un buen consejo, está ocupado en otras cosas y no siempre puede estar allí en medio de todos los problemas de la familia. Yo quisiera, pero no puedo, no soy omnipresente, pero Dios sí. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estemos viviendo esos procesos de conflicto, de enemistad, de que no comprendemos, de que las emociones nos embargan tan fuertemente que nos separan los unos de los otros, busquemos en primer lugar a Dios. Busca el consejo de Dios, busca la revelación de Dios en tu vida y pídele que te ayude, que te dé de su amor infinito para que tú seas capaz de perdonar. Y siempre que perdonamos algo que nos ha herido profundamente, estamos pagando por ese daño. Amén. Usted está pagando por ese daño, por algo que te ha dolido, que te ha herido profundamente. Y usted está pagando, pero es la única manera que existe para que las personas enemistadas se reconcilien. Y el perdón es algo fundamental en la vida cristiana. O sea, hay que actuar bajo gracia, hay que vivir esa gracia. No solo que creemos, Dios me perdona porque me ama, no, tú también tienes que perdonar. En cierta ocasión le preguntó Pedro a Jesús, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Porque la ley decía que si alguien te ofendía, hasta 3 veces tú lo podías perdonar. Ya la cuarta no estabas obligado por la ley. Y Pedro, queriendo ir más allá, dice, hasta 7 veces. Y el Señor le responde, hasta 70 veces 7. Y lo que significa no son 490 veces que tienes que perdonar a la misma persona haciéndote daño toda la vida. No es eso, es que el perdón de Dios es ilimitado. Y es la única manera, es el único camino de paz que existe en la humanidad. Miren lo que está a una escala ya diferente, no familiar, sino entre naciones. Miren esos pueblos hermanos, porque son hermanos en el origen bíblico, son hermanos.
los hebreos y los palestinos. No se perdonan. Es un odio a muerte. Y ellos pueden vivir y convivir ahí. Pueden convivir en paz. Pero no ha habido un camino, no ha habido una buena política para crear un camino de reconciliación entre hermanos separados. No lo ha habido. No ha habido un diálogo profundo. También han sido víctimas de imperios que manipulan la política de esas naciones por intereses geopolíticos. Y todo eso está ahí mezclado, religión, cultura, política, y al final lo que vemos es muerte, es destrucción, es una ausencia total de la paz, y es el reino de la violencia, de la muerte, del sufrimiento y del dolor. Por eso es tan importante escuchar la palabra. Por eso es tan importante reflexionar en estas pequeñas historias, en estas narrativas, porque nos dan una lección de lo que podemos evitar cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que sea su amor el que nos mueva en las relaciones humanas. No sea el ego. Lo peor que tenemos nosotros es el orgullo y el ego. Y el ego no es malo en el sentido de una buena autoestima que debe tener cada ser humano. El ego se vuelve en algo muy terrible cuando se convierte en soberbia. La soberbia es más que el ego. La soberbia es cuando yo estoy por encima de los demás, cuando yo me creo el dueño y señor de todas las respuestas y de toda la sabiduría del mundo. Como pasó con Rebeca, la madre que le decía a su hijo: escúchame a mí, escúchame a mí. Rebeca ahora se ríe, no es contigo, Rebeca. Escúchame a mí, le decía la madre a Jacob, haz lo que yo te digo. No siempre tampoco en esta historia los padres tienen la razón. Por eso es tan importante el diálogo, escuchar a ver los hijos, porque a veces los padres estamos descontextualizados de la vida de los hijos, no entendemos sus decisiones y las cosas que hacen. Por eso es importante escucharlos, para aprender también de ellos. Y saber entonces cómo podemos aconsejar según la experiencia de cada uno de ellos. Entonces, qué importante aquí. Vemos dos cosas. Cuando Jacob está allí en Penel, le pasa algo muy importante. Dice que ángeles del cielo descienden. Había una escalera grande que tocaba el cielo y ángeles del cielo descendían y subían. ¿De qué nos está hablando la palabra? De un momento de revelación. Ahorita en la clase hablábamos de eso, de la trayectoria de fe, de los momentos en que Dios se nos revela, que Dios se nos manifiesta, que Dios nos visita, que Dios nos habla, que Dios nos enseña, que Dios nos fortalece. Jacob, escapando de su hermano, se encuentra con Dios, que le dice: mira, esto es lo que tienes que hacer. Toma esa iniciativa. Confía en mí. Me imagino que en el momento que él sintió eso de parte de Dios, él sintió mucho miedo. Y lo refleja el mismo texto. Cuando usted lee el capítulo 33, dice si él tenía temor de su hermano, que él lleva adelante las ovejas, el ganado, y le lleva presente para hallar gracia ante los ojos de su hermano, para hallar perdón. Él está buscando todas las maneras humanas de congraciarse con su hermano para que lo perdone. Pero él siente el temor. Miren cómo lo dice el pasaje. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ella y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Todo el harén familiar estaba allí. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. En hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Cómo miramos al hermano cuando se equivoca? ¿Qué hacemos para hallar gracia en sus ojos? ¿O seguimos ahí en el mismo problema, metiendo el dedo en la herida, cuando lo que se trata en el Evangelio siempre es de sanar,
siempre de dar un paso más allá de nuestras diferencias. Eso es lo que nos propone la Biblia. No nos podemos quedar ahí en el conflicto, en el problema, en la enemistad histórica. Hay que ir más allá, hay que ser hijos de Dios. Hay que actuar con gracia, con perdón. No es eso lo que tú buscas cuando te equivocas, que te perdone. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y no hemos anhelado en nuestro corazón sabiendo, hemos reconocido el error, hemos comprendido nuestra falta y le hemos pedido perdón a Dios y hemos esperado con paciencia que esa otra persona nos perdone? Por eso el primer paso es reconocer que nos equivocamos, echar a un lado el orgullo, el ego. Yo no soy sabio en mi propia opinión, soy sabio en la opinión de Dios. Amén. Por eso necesito su consejo, por eso necesito su palabra. Entonces busco esa ayuda en Dios, busco esa esperanza en tiempos difíciles para la familia en Dios. Busco ese perdón que restaure lo perdido, que sane heridas y que produzca paz para todo el hogar. Hay que dejar el yo ese tan arrogante que nos maldice, nos deja, nos impide ser felices, hermano. Hay que romper con eso. Es una atadura muy fuerte y hay que dejar que sea Dios el que fluya en nuestros corazones para que nos sane y nosotros olvidar ese pasado. Nos han hecho daño, nos han destruido, han hecho una herida tan profunda, pero yo necesito, oh Dios, ir más allá de ese dolor y perdonar y ser perdonado. En eso consiste la vida cristiana, en perdonar y ser perdonado. En perdonar y ser perdonado. ¿Por qué tanta gente se ha ido de la iglesia muchas veces? Porque no ha aprendido del perdón de Dios. ¿Por qué a veces tenemos conflictos los unos con los otros? Porque no hemos aprendido las lecciones del perdón de Dios. No hemos entendido que Dios es un Dios de gracia, de nuevas oportunidades, y que mi corazón debe estar lleno siempre de ese amor y de esa gracia para perdonar una y otra vez y para ayudar a crecer a ese otro que está a mi lado, que es mi hermano de fe y que necesita tanto de mí en los momentos difíciles, porque es precisamente a veces en esos momentos difíciles donde nos olvidamos de todo, donde la gente a veces se reencuentra en los funerales. ¿Cuáles son las mayores asistencias del culto? Los funerales, los momentos difíciles, cuando venían los huracanes allá en Delicia, vecinos que ni creían en Dios, nos unimos en proyecto. Gente que había sido hostil con la iglesia, los unimos porque los ayudamos, les servimos, le estábamos diciendo, yo te perdono, aunque has hablado mal de la iglesia, aunque te llevaste las ventanas del templo, porque eso pasó realmente allá, se llevaron las puertas, las ventanas, los vecinos, el techo, lo único que quedaron fueron las paredes. Pero aún así, a pesar de ese ambiente hostil generado por una política incorrecta del gobierno, la iglesia pudo dar testimonio de la gracia, del amor y del perdón, invitando a todos esos que se habían llevado hasta el techo de la iglesia. Miren qué grande es Dios. Qué pequeños somos nosotros a veces en nuestra manera de percibir la vida y las relaciones humanas. Pero qué grande es Dios en su misericordia, en su amor y en su gran deseo de reconciliar la vida y traer paz a los corazones rotos. Por eso debemos estar siempre abiertos a su revelación. Por eso debemos siempre orar como hizo allí Jacob, pidiéndole a Dios. Por eso también tenemos que tomar esa iniciativa de ir allí, de hallar gracia, porque ese rostro que yo tengo delante de mí no es el rostro de mi enemigo, es el rostro de mi hermano, es el rostro de Dios. Amén. Miren lo que dice aquí tan lindo. Esto me encanta. Dice, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido.
Y esa es la clave de esa historia, es el final feliz de la historia de Jacob y de Saúl. Dos hermanos en conflicto por la herencia, y al final Dios los guía por un largo proceso de reconciliación y de paz para que puedan convivir como lo que siempre fueron, hermanos de una misma familia. Así somos tú y yo. No nos entendemos a veces, tenemos grandes diferencias, pero aprendamos a amar, aprendamos del perdón de Dios y de su gracia en cada momento, incluso de los errores que hemos cometido y de las ofensas que muchas veces hemos recibido. Que Dios los bendiga en esta mañana y que aprendamos esta hermosa lección de reconciliación y paz para la vida humana. Amén.